Estamos, cuando quieras, Diego. Hola, buenas tardes a los participantes. Ahí que leo los nombres: Germán, Agustín, Leonardo. Encantado, Diego, es mi nombre. Mi apellido es Rigotti Domínguez. Para presentarme les cuento que soy un animal de comercio exterior, es decir, que pueden charlar conmigo cualquier duda de cualquier forma que se le ocurra en cuanto a planes o formas, y lo que sea importación y exportación. Y bueno, mis títulos académicos son licenciado en Comercio Exterior, tengo un MBA, tengo cursos en IAE y en San Andrés, también más de marketing. Y he trabajado en comercio exterior desde que tengo uso de razón, lo cual conozco muchas aristas y las pueden conversar a cualquier duda conmigo, encantado. Y que manejemos esto de manera interactiva, charlando de comercio exterior, va a ser mi placer de esa manera. Así que les pido que participen, les pido que tiren temas, y yo encantado de contarles todo lo que sé. Así que buenas tardes, y espero que todos me cuenten quiénes son, a qué se dedican, así nos vamos conociendo, y podemos llevar esta charla alegremente. Bueno, yo puedo romper el hielo como para empezar, si quieren. No tengo ninguna relación con el comercio exterior, pero les cuento que mi nombre es Victoria, yo trabajo en HIP hace casi 4 años y estoy en el área de marketing y hago eventos puntualmente. Ahora los hacemos digitales por una cuestión de pandemia y demás, pero bueno, estoy en el área haciendo eso. También hago la parte de beneficios, un poquito de todo. Así que, bueno, le cedo el turno a alguno que tenga ganas de contar a qué se dedican y presentarse. Ahí Ahí leo que Germán, Germán se campo dedica de desarrollo a Germán. Ellos no tienen audio, puntualmente podríamos generarlos. en audio. A ver, espera, a ver si los puedo. No tenemos audio, está como. A ver, si las promovemos a todos y podemos escucharlos así. Ahí veo que dos personas son desarrollos de web y servicios web. Sí. Básicamente en Argentina hoy tenés una ventaja competitiva por el tema del tipo de cambio. Siempre se pueden generar operaciones en el comercio exterior con tema de servicios. Lo digo por Leonardo, de BingWeb, y Ahí están Germán. todos promovidos, chicos, deberían tener audio, el que quiera abrirlo y comentar. Bien, ahí, bueno, yo me presento, soy Agustín, soy ingeniero en sistemas y bueno, también tengo un MBA y bueno, trabajo en una empresa que se llama Geopagos y bueno, vengo de ahí, por eso conozco HIT. Claro. Sí, que están en tercer piso. Yo también, nosotros tenemos la oficina en Sí. HIT, así que por ahí nos podemos cruzar, Agustín, sin ningún problema. Bueno, les Bien, cuento, arranco la presentación, y para abrir un poco las cabezas de cada uno, y de alguna manera que surjan todas las dudas, que surjan todas las ganas de conversar, que es de mejor manera así, eh, que lo llevemos. Una visión global de comercio exterior. Hoy, después de pandemia, hoy el mundo está muy proteccionista. ¿Qué quiero decir con esto? Que que los países están centrados para adentro y no para afuera. En los 90 era todo laissez-faire, que bajemos las barreras, importemos, exportemos, hagamos negocios, y en los 2000 y ahora después de pandemia, nada que ver, todo lo contrario, proteccionismo casi rabioso. Y casi rabioso es, por si no se acuerdan, el año pasado, la guerra comercial, porque es una guerra, eso es llamado guerra comercial en el comercio exterior, entre Estados Unidos y China, por ejemplo, por la cantidad de productos o la balanza de pagos que tienen, la balanza comercial que tienen entre esos dos países. Entonces, la visión global hoy es de proteccionismo, de alguna manera. Después de pandemia lo complica. Para que ustedes se den una idea, el proteccionismo arrancó en la historia de la humanidad, en el 1500, cuando se están encerrando, se están creando los estados, los países, los gobiernos, sin ir más lejos,
América se descubre en 1492, estoy hablando del 1500, es decir, ahí nomás de descubrir América y Europa formando los estados, se llama al mercantilismo. En la época del mercantilismo, y trabar las importaciones. Entonces no es nada nuevo, es bien viejo el proteccionismo, y se daba ya en aquella época, para que se den esa es la historia, una manera del momento que nos que nos toca hoy en día, y después están los actores del comercio exterior en la nómina. Puntualmente los actores de comercio exterior tienen que ver comercio exterior en su macro, de una manera todo es comercio exterior. Cada país que estuvo de alguna manera enfocado al comercio exterior hoy en día es líder. No sé, Alemania, después de perder 2 guerras mundiales, donde está destruidos, donde tener que tener después de la Segunda Guerra Mundial en Bretton Woods, de generar créditos de Estados Unidos para poder rearmar a Alemania, hoy es un líder del globo, nada más ni nada menos, enfocado en su exportación. Japón, ni hablar, enfocado en su exportación. Entonces, cada país, de alguna manera, que de manera inteligente aplique su gobierno al comercio exterior, es saludable. ¿Por qué es saludable? Y nosotros en la última era es vista, porque cuando tenés una balanza de pagos que está en superávit, el país de alguna manera se mueve de mejor forma. La última balanza comercial de la era, no quiero llevar esto a lo político, pero desde la era Macri, de alguna manera, la balanza comercial pasó a su superávit, con superávit y persiste hoy en día. Es decir, que se exporta más de lo que se importa. Eso genera un superávit. Para que se den una idea, en el gobierno de Néstor Kirchner había 2 superávit que mantenían a un gobierno saludable. Superávit en la balanza de pagos, balanza comercial, y nada más ni nada menos que el gobierno o el Estado gastaba menos de lo que le entraba, por lo cual tenía dos estancias saludables. A eso llamamos a un buen gobierno, o que de alguna manera se maneja con las cuentas ordenadas. Los actores del comercio internacional, todo es comercio exterior, y sin embargo no vemos que se hable con tanta fuerza. ¿Qué digo todos? Porque todos los países tienen acuerdos firmados globalmente, no solo globalmente, sino que tienen acuerdos firmados con países limítrofes, que esos negocian con el comercio exterior con otros bloques, que esos bloques negocian intrapaíses. Es decir, todo es comercio exterior, desde estados, desde bloques, desde continentes, desde empresas privadas, desde el más chiquitito que factura y ve una posibilidad de exportarlo, desde ustedes cuando hablan de servicios en la OMC, nada más ni nada menos está explayado. Hay organismos que participan, organismos muy, muy, muy grandes, globales, donde cada uno de los países invierte un dinero para poder participar, que de alguna manera legislan sobre el comercio exterior. Es decir, no podría pasar hoy en día que cambie un presidente en la Argentina, que estamos acostumbrados que cuando cambian, de alguna manera cambia todo, y poner un derecho de importación en un 70% y bloquear la importación. Eso no se puede, por más que esté quien esté arriba en el Estado, porque uno como país tiene firmados acuerdos internacionales, por ejemplo, con OMC, en lo que legisla el comercio exterior. Por ende, no puede decidir cualquier situación. De hecho, si nos llevamos a tiempos pasados, las DEJAI del señor Moreno, que aplicaban en el comercio exterior, eran ilegales. Tal es así que perdimos cantidad de juicios, alrededor de 3 de los 14 países que nos denunciaron por las DEJAI, y los argentinos no nos enteramos, y sin embargo perdimos los juicios, invertimos dinero, cada una de esas horas de abogado las pagamos con nuestros impuestos, y básicamente cuando entra Macri tiene que abolir las DEJAI, y hoy en día están las CIMI.
que las IMI sí están legisladas ante OMC y donde todo es dentro de la ley, supuestamente. Por ende, nadie en ninguno de los otros países nos están denunciando. Entonces, uno no puede hacer lo que quiera más allá que esté arriba del Estado, gobernando, porque tienes acuerdos firmados supranacionales, puntualmente. Entonces, dentro de los actores, ni hablar que están esos organismos internacionales, y cuando llevamos privados es a ver, terminales portuarias, aeropuertos, trenes, aviones, todo lo que convive con nosotros participa del comercio exterior. Rutas, porque si no hubiera rutas no podrían haber camiones, si no hubiera camiones no habría transporte de mercadería, si no hubiera puertos no se podrían cargar, si no hay puertos bien aplicados no se podría cargar, no se podría exportar. En el 2005, si no me mal no recuerdo, hubo un temón en la Argentina, temón dentro del rubro, ¿no? Obviamente, es que el puerto de Buenos Aires iba a perder su categoría de puerto hub. ¿Qué significa puerto hub? Que los buques grandes, portacontenedores en este caso, que traen alrededor de 2.500 contenedores, pueda aparcar en el puerto de Buenos Aires por su nivel de profundidad. Cuando ustedes, si hoy leen el diario, hay un barco en Bahía Blanca que está dragando la costa puntualmente. Eso es una muy buena noticia para el comercio exterior de la Argentina. ¿Qué significa? Que va a poder llegar los buques grandes al puerto de Bahía Blanca y poder cargar mercadería. Si a nosotros nos sacaban la categoría de puerto hub, es decir, que los buques grandes podían estacionar en nuestros puertos, nada más ni nada menos iba a pasar a Uruguay y nosotros íbamos a ser alimentados, nuestro comercio exterior iba a ser alimentado de IMPO y de EXPO, no importa, iba a ser alimentado por barcazas, lo cual para la Argentina era una nota malísima, malísima. Ahora bien, que esté ese barco en la noticia de hoy en el puerto de Bahía Blanca, como en el 2005 con el de Buenos Aires, la noticia de dragar, es porque un gobierno decidió poner una millonada de dólares para dragar ese puerto, porque es una actividad que es carísima para los gobiernos, es carísimo dragar un río o un puerto, y finalmente cuando se pone a decidir nada más ni nada menos entre los gastos de un gobierno y uno compara con dragar un puerto, la realidad es que no siempre se toma esa decisión y básicamente podría terminar en un desastre para el comercio exterior. Gracias a Dios se dragó, se llevó a 17 metros el puerto de Buenos Aires y todo pasó a la normalidad y no perdimos la categoría de puerto hub en Buenos Aires, puntualmente. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de exportación grande de soja o de lo que exporta la Argentina, pasa en 3 puertos de toda la Argentina, para que ustedes sepan. Pasa en Rosario, pasa en San Lorenzo y en San Martín. En ningún otro puerto upriver, Las Palmas, San Pedro, Zárate y muchos puertos que están upriver en el Paraná, se podría cargar esos barcos grandes que se llaman post-Panamax. Los post-Panamax son los barcos que se cargan alrededor de 60.000 toneladas, 55.000 toneladas, y son los que cargan la soja, básicamente. En los demás puertos se podría hablar en un handy vessel, con un buque de 45.000 toneladas, 40.000 toneladas, 35, 30 o 25, que son los handy vessels puntualmente. Si uno piensa como país que nuestra exportación está dada solo en 3 puertos, cuando nosotros somos agroexportadores, y si lo miramos así, es poco, es muy pocos puertos. Pero por lo pronto podemos estar agradecidos que en 3 puertos cercanos a Rosario, nada más ni menos, pasan este tipo de exportaciones. Entonces los actores de comercio exterior, vuelvo, desde bancos que manejan la operación, desde seguros que manejan las operaciones de la logística, de los diferentes tipos de logística, del contenedor mismo. El contenedor fue una gran invención en 1945 o 46, si no me equivoco. 45 fue la Segunda Guerra Mundial, Bretton Woods, y por ahí se provocó el contenedor y apalancó las operaciones de comercio exterior. El 85% del movimiento de mercaderías del mundo va en contenedor.
porque lo que se traidea por contenedor es gigante. El último buque ese que había quedado en el canal de Suez, que había quedado cruzado en el canal. ¿Se recuerdan la cantidad de pisos que tenía contenedores y además para abajo que tienen? Porque uno vea la parte de arriba, pero para abajo están en la misma línea de contenedores. Gigante. Y esos son los barcos más grandes de contenedores que van de Asia hacia Europa o hacia Estados Unidos. A Argentina vienen barcos más chicos, de 2.500 contenedores, ellos están hablando de 4.000 o más contenedores, y es tipo los barcos que vienen a Buenos Aires, que llegan a Buenos Aires, es tipo, no sé si son de Buenos Aires todos, el 60 de Escobar, va parando por todos lados, va parando hasta... Los que vienen a Buenos Aires van parando por África, varios puertos de África, ahí se suben a una corriente caliente, tipo, para figurarlo, la película Nemo, cuando las tortugas van viajando rápido y fácil en el mar. Bueno, eso es literal, hay una corriente caliente, que la corriente le permite a los buques ir más rápido y gastar menos bunker. Bunker es el combustible que usan los barcos, se llama bunker o BAF, esas son las dos denominaciones al respecto. Esa corriente los dispara a Santos, Brasil, de ahí baja a Uruguay y de ahí baja a Argentina. Deposita un buque en un puerto portacontenedores, opera, es decir, que operan... Les cuento de puertos. Por ejemplo, para llegar a un puerto, todo buque tiene que tener un barquito. Ustedes, si ven en fotos, se van a dar cuenta de lo que digo. Cuando entra un buque a puerto, el puerto lo recibe con un barco más chiquito. Siempre lo van a ver en todas las fotos que vean. Ese barquito se llama práctico. Y está en todos los puertos del mundo. ¿Qué es ese práctico? Nada más ni nada menos, ayuda a que el buque llegue bien a puerto y estacione perfectamente en la costa del puerto, en las terminales portuarias, para que las terminales portuarias, que son esas grúas gigantes que se ven, puedan nada más ni nada menos operar el buque, así se llama. Ese práctico hay dos posiciones de empleo donde se pagan muy bien en esto que estoy hablando. Uno es el práctico y otro es el que maneja la grúa del puerto. Esas dos personas están en sofá, con teles de 60 pulgadas, con calefacción, con aire acondicionado, les dan de tomar jugo, los tratan bien, los miman. El trabajo pasa de padre a hijo, de hijo a nieto, de abuelo a nieto, y nadie se corre. Porque imagínense que el práctico maneje mal un buque y lo deje mal y se pierdan la millonada de dólares que hay arriba, o destruya el puerto y genere un problemón. Con esto que estoy diciendo, no se imaginan la cantidad de catástrofes que existen en los puertos, más allá del práctico o no práctico. Y cada una de esas catástrofes, puedo mostrar fotos en un ratito, sin ningún problema, y generan cantidad de pérdidas de miles de dólares. Imagínense si la persona que maneja la grúa pórtica para subir y bajar contenedores del barco a la plaza. En las terminales portuarias se producen plazas muy estudiadas con respecto a los pesos, porque imagínense que si no se estudiara los pesos de cada contenedor, podría ir escorado un buque, no podría pasar, y nada más ni nada menos todo eso está alojado previo en una plaza, donde ponen todo como va a ser alojado el buque luego, en el momento de carga. Cuando un buque, las navieras y los puertos, las navieras son los clientes de los puertos. ¿Qué otorgan los puertos? Servicio. Cuanto más rápido se saque el buque del puerto, es el servicio del puerto que le brinda la naviera. Por años fue el más grande Rotterdam. Hoy en día hay puertos chinos muchísimo más grandes que Rotterdam, pero por décadas fue el más grande. Hoy el puerto de Rotterdam, puntualmente lo que se aplica, digamos, en mejora continua, es
en bajar el tiempo que un buque queda ahí operando la subida y bajada de contenedores. Entonces, para las terminales portuarias, los clientes son las terminales portuarias, los clientes son las navieras, que nada más ni nada menos eligen esa terminal o podrían elegir otra terminal. Nosotros en Buenos Aires hay alrededor de 4 terminales que trabajan mucho, desde desde Terminal Río de la Plata, que se ve atrás de Puerto Madero, empiezan a trabajar, ahí ya empiezan a ver las grúas pórticas, hasta Baxa, que está, o Exolgan, no sé si lo escucharon nombrar. Baxa es Terminal 5, Exolgan está más allá, donde ahí se alojan las diferentes navieras. Navieras cambian de nombre todo el tiempo y se van comprando y vendiendo, y se arman joint entre cada una de ellas. Las más conocidas son Hamburg, Maersk, Evergreen, COSCO, y después hay un montón de Hapag-Lloyd, y después hay un montón de joints entre ellas, porque se compran, se venden, se funden puntualmente. Entonces, los clientes de las terminales son las navieras, y las navieras son los dueños de los contenedores, donde los dueños de los contenedores tienen que manejar estratégicamente dónde dejarlos. Hoy hay una falta de contenedores en el mundo. Desde pandemia se dieron a desuso, digamos, se dieron de baja cantidad de contenedores que estaban en mal estado. Y hoy hay una falta de contenedores, verdaderamente. Hay puertos donde no hay contenedores, donde no podés generar la carga porque no hay contenedores parados. Hay diferentes tipos de contenedores. Los más conocidos son de 20 y de 40, de 6 y 12 metros, para que se den una idea de largo y de cada uno de ellos, y siempre son de 2 metros de ancho. 2 metros 12 puntualmente, tienen todos coma. Obviamente todos los contenedores tienen el mismo metraje y se levantan desde las ruedas pórticas, desde las puntas. Siempre que vean las fotos de guía de grúas pórticas, tienen 2 guinches que levantan los contenedores desde las puntas. Es decir, que cada mercadería pesada, grifería, no sé, cualquier grifería es la primera que se me ocurre, porque traiga hierros o lo que fuera pesado, va en contenedores de 20. No se utilizan contenedores de 40 porque cuando levanta la grúa de 40 en 12 metros se defondan. Entonces, toda mercadería pesada va en contenedores de 20 puntualmente. Y si no, en 40 pies. Cargan en peso, cargan más o menos lo mismo, porque si no se defonda el de 40 básicamente. Hay una extra medida que se llama High-Cube, es un poquito más grande que el de 40, y nosotros en Argentina lo vemos muy seguido. Lo ven en la calle, lo ven en la Panamericana, lo ven todo el tiempo. ¿Por qué? Porque los High-Cube, además, ese tipo de contenedor son los que contienen la heladera, que ven un ventilador atrás puntualmente, que no está conectado, o si estuviera conectado es porque tiene el enchufe en el camión. ¿Por qué? Porque la Argentina vende cantidad de productos perecederos al mundo. Carne, frutas, verduras, y todos esos van en contenedores reefer, donde se le queda estipulado, hay que manejarla a la naviera, hay que mandar a la naviera una carta de frío, se llama eso, donde queda estipulado la temperatura, la humedad, y los diferentes, la presión que va a tener que tener la mercadería dentro del contenedor. Nada va congelado, va todo refrigerado. Digamos, toda la carne que nosotros exportamos, todos los limones, todas las frutas que nosotros exportamos, nada va congelado porque dañaría la mercadería, y va refrigerado. Entonces, hay diferentes tipos, de diferentes ítems para manejar, y hay que expresarle a la naviera para que lo tenga, para que la cadena de frío siempre esté online, digamos, que no se corte. Entonces, se piensa que el transporte en camión hacia el puerto, ni hablar que tiene enchufe. El camión tiene enchufe, genera frío, llega al puerto, tiene enchufe, tiene enchufe, y cuando sube al buque tiene enchufe. Muchas de las cosas que digo, desgraciadamente, todo es costo, todo se paga. Se paga el enchufe en el camión, se paga el enchufe en la puerta, se paga el enchufe en el barco, digamos, todo lo que vaya conectado, todo es servicio y todo te lo cobran.
Y, por esto, y hay mercaderías que son muy sensibles en el precio. Si uno estaría hablando, que lo que quiero es hablar más de IMPO en una primera parte y una Expo y de Expo en la segunda, pero traigo uno para que ustedes se den una idea. Nosotros exportamos muchísimo blueberries, arándanos. Los arándanos es una ola. Llega un momento de la cosecha del arándano que vale $15. El arándano se vende, cada producto es un mundo, cada producto es un mundo, tiene una forma de hablar, por esto quiero decir, una forma de negociarse en particular, y puntualmente hay que aprenderlo, porque si no serían debut y despedidas con respecto al mundo. ¿Ok? El arándano se negocia de $1,5 kilos. Entonces, si uno ve el precio, $60, $15, $12,50, se refiere a $1,5 kilos y uno debería saber eso de antemano, porque si no, va a ser un debut y despedida con quien vos estés negociando, básicamente. Te va a creer fuera del mercado y puntualmente te va a despedir rápidamente. El arándano empieza la cosecha, vale 15, sigue la cosecha la segunda semana y pasa a valer 60. Y tal es así, que les cuento, que DHL o las aerolíneas grandes posicionan aviones en Tucumán. Porque llega el momento que hay tanta emoción por la exportación de arándanos y las compras de arándanos, que se paga el aéreo y se pone un carguero para llenarlo de arándanos y llevarlo a dos destinos. Estados Unidos y China es el segundo comprador, no tanto América. Pero lo importante de lo que digo es en cuanto al precio, porque si una semana tarda la otra, el precio vale 60 o vale 15. Entonces, si alguna cosa llega, hay que aprovecharlo en el momento, y es crítico. Esas semanas no duermen los exportadores de arándanos, el que está en la cadena logística no duerme, todos están al palo, digamos, tratando de satisfacer la operación. Entonces, hay productos que son muy sensibles a este tema. Y bueno, volvemos al tema de los contenedores. Lo que vemos en la calle, en Panamericana, en muchos camiones, viene un ventilador atrás, eso es un contenedor reefer. Puntualmente refrigeran, no congela la mercadería, y como las navieras son los dueños de los contenedores, deben posicionarlos acá en Argentina, porque Argentina es exportador de refrigerados, de alguna manera. Entonces, acá, ¿cómo las navieras tienen que organizarse para traer los contenedores acá y poder suplir la exportación de Argentina, que es un negocio logístico? Pero imaginen cómo tienen que estudiar el mercado global para entender estas situaciones, que no son fáciles. Bueno, datos generales, vamos a poder hablar de todo. Sé que alguien está chateando. Si me dicen, es más fácil que vaya a leer los chats. Son dos personas que se tuvieron que ir y pidieron que mandemos más información, pero nada más. Ah, perfecto, porque así no tengo que Y salir ahí y entró ver el gente chat. nueva, así que bienvenido Gonzalo también y Marta. Y Marta, bueno, encantados, muchas gracias por estar. Datos generales, podemos hablar horas de datos generales, cualquier tema o puntual que quieran conversarlo, me lo pueden decir y lo traigo a la charla. Vamos a seguir hablando de esta parte para los que de importación, y una segunda parte de la charla vamos a hablar de Expo. Despachante de aduanas lo puse porque en cuanto al Mercosur, 2000, hace un par de años, no sé qué 2000 es, o no lo recuerdo, puntualmente se confirmaron los despachantes de aduanas. Entonces, cuando hablamos de IMPO, de Expo, un player importantísimo para que ustedes llamen es un despachante de aduanas, porque si no, no hay forma de operar. Puntualmente en importaciones, ahora nos enfocamos en IMPO. En importaciones debes y necesitas dos players en tu amalgama de proveedores. Puntualmente, uno es un despachante de aduana y otro es un agente de cargas. ¿Por qué un agente de cargas? Porque cuando hablamos de importación participan los Incoterms. Si ponen en Google Incoterms se van a dar cuenta, los más conocidos, FOB, SIF, y esos son los más conocidos. Export, tal vez, dependiendo. Son las diferentes formas que tiene, porque finalmente es una generalidad del país. Por ejemplo, Argentina exporta FOB en su mayoría. Por ejemplo, China exporta, dependiendo del producto, pero China exporta FOB en su mayoría. Italia exporta export en su mayoría.
Estados Unidos exporta ex-work en su mayoría. Los Incoterms dividen el alcance, el alcance, propiedad y riesgo de la mercadería. ¿Desde cuándo pasa del importador al exportador la propiedad y el riesgo de la mercadería? Y van el ex-work. La definición de ex-work es: pasa la cortina de tu empresa, lo dejas del otro lado de tu empresa, casi en la calle, y eso es ex-work. Es decir, que el importador se encarga en origen, para encontrarnos, para vernos, en origen, se encarga del transporte interno, de consolidarlo, de llevarlo al puerto, del despachante, lo que fuera, lo que atañe en el país de origen puntualmente, ¿no? De traerlo marítimo, aéreo, terrestre o lo que fuera hasta Buenos Aires, y acá todo lo que le toque hablando del puerto de Buenos Aires, todo lo que toque para poder importarlo en el puerto de Buenos Aires. Eso es ex-work, por ejemplo. Entonces, todas las tareas de la cadena logística es aplicada por el importador. Siguiendo al FOB, para no pasar por los no conocidos, es que el exportador pone la mercadería cuando pasa la borda del buque. Es decir, va a pagar todos los costos de depósito, transporte interno, terminal portuaria, hasta que pasa la borda del buque. Cuando pasa la borda del buque, la propiedad y el riesgo es del comprador, ¿ok? Del importador. Así podemos cambiar a CIF, que va a incluir la propiedad del riesgo del exportador hasta el puerto de destino. Y la última, y voy salteando, ¿no? DDP, que es Delivered Duty Paid, que significa que, si les conté export, la contraparte es DDP. El exportador se encarga todo hasta ponértelo en tu depósito acá en destino. Las DDP existen y se utilizan cuando estamos hablando de las multinacionales, por ejemplo, que la filial, la empresa madre en Francia le manda a su filial en Buenos Aires una mercadería. Como el headquarter estaba en Francia puntualmente, paga todos los costos, todas las cargas y se lo pone en su depósito acá en la filial argentina. El DDP de alguna manera es utilizado a ese nivel de empresas, en las multinacionales. Ahí participan. Si ustedes el día de mañana van a trabajar o tienen algo en común con estas empresas, seguramente van a conocer, van a chocarse con ese Incoterm puntualmente. Importaciones. ¿Qué les dije hace un ratito? ¿Qué tenemos que tener? Un agente de cargas y ¿qué tenemos que tener? Un despachante de aduana. El despachante de aduana va a ser solidario a vos ante aduana, obviamente. Se firma el despachante tiene una garantía para poder operar y tiene nominado una aduana para poder operar. Eso quiero decir, que un despachante que opere Buenos Aires no significa que va a poder despachar mercadería en Paso de los Libres. No es así, tiene que constituir domicilio, tiene que presentar una garantía para poder operar en la aduana que sea, ni siquiera en La Plata, en la zona franca, digamos, todo es a 3 kilómetros de la aduana que vas a operar, por ende La Plata está a 70 kilómetros, por ende se tiene que certificar domicilio y presentaciones en la aduana en La Plata puntualmente. Entonces, si operamos por Buenos Aires, el despachante tiene que estar obviamente nominado acá en la aduana de Buenos Aires para poder operar, y un agente de cargas. Porque dependiendo de vos importes, vas a tener que manejar la logística. ¿Y qué te conviene tener un agente de cargas? Amigo, puntualmente. Cuando uno compra, la realidad y mi visión es que conviene comprar siempre FOB para uno manejar la logística. Es decir, que el exportador a quien vos le compres, el proveedor tuyo, va a poner la mercadería en el puerto de origen y vos te vas a encargar de ingresarlo, llamando a tu agente de cargas, y cuando llegue el agente de cargas, hacer las presentaciones que sean pertinentes para el despachante de aduana. El despachante de aduana, previo a eso, te hizo una serie de preguntas, previo a eso te pidió información sobre tu producto, porque tiene dos pilares, entre todas las cosas que hace, que son bastantes. Dos son las más fuertes, son los pilares de un despachante, y lo que hace es clasificar la mercadería, porque toda la mercadería
está expresada en un nomenclador, se llama. El nomenclador literal es un libro. Ahora hoy en día son sistemas y lo manejas por web, ¿no? Obviamente. Hay un avance, pero es un libro literal que los despachantes lo suelen tener en sus oficinas, donde todas las mercaderías están expresadas en capítulos de 1 hasta 90, desde animales vivos, que es el 1, y 90 es la cantidad de electrónicos, y donde está expresado desde categorías, subpartida, partida, diferentes formas, y con eso se logra, digamos, con todas estas categorías, partidas y subpartidas, se logra la posición arancelaria. Por Mercosur nosotros tenemos 11 dígitos de la posición arancelaria, donde dependiendo del capítulo va a ir en la partida, la subpartida y demás, y vamos a conjugar los 11 números. Esos 11 números lo que va a decir nada más ni nada menos es qué paga tu producto. Primero que todo, para clasificar se logra la posición arancelaria y eso, el segundo pilar de un despachante va a ser valorar. Valorar significa calcular todos los impuestos para pagar una mercadería. Para que se den una idea aproximadamente, si fuera un producto electrónico o un cochecito de bebé o algo para revender, aproximadamente entre gastos y demás, estamos hablando de un 60-65% de costo. Es decir, traían una importación de 10.000, ingresarlo a tu depósito, aproximadamente el costo de 16.500, aprox, ¿no? Tiro para que después se pueda ajustar por todos lados, pero básicamente es el número, puede llegar a 0,80 y como puede llegar a 40, dependiendo de lo que tu posición arancelaria te haga pagar puntualmente. La otra situación que existe cuando hablamos de importaciones, más allá de la posición arancelaria, el despachante y el agente de cargas, son las instituciones que tenemos como país. ¿Qué digo esto? ¿Qué estoy diciendo? Básicamente, el INTI, IRAM, INAL, SENASA, ANMAT, que esas instituciones todos los países las tenemos. A ustedes les pasa cuando viaja que cuando van a Estados Unidos tienen que llevar el enchufe de Estados Unidos, que es el 110. Si van a Dubái es nada que ver. Si van a no sé, Holanda, es el enchufe de 2 patitas que teníamos antes en Argentina. Cada uno de los países tiene su legislación, sobre todo al enchufe. Y esas mercaderías que uno trata de importar, de alguna manera tienen que cumplimentar estas instituciones. ¿Qué quiero decir con esto? Si usted dice mañana, encontré cómo arranco una importación en una necesidad en el mercado, ¿no? Veo en el mercado que falta algo, lo busco en internet, lo busco en AliExpress, lo busco por acá, lo busco por allá, lo encontré. Buenísimo. Entonces, voy a un despachante, le mando las fotos y le digo los detalles clásicos que tiene el producto para que me lo clasifique. Eso voy a poder saber cuántos son los valores que tiene, cuánto vale el costo logístico a traer y más o menos tengo mi producto, ¿ok? Ahora bien, mi producto era una licuadora. Bueno, sepan que todo esto que estoy hablando más o menos va a llevar 7-8 meses. Es decir, si ustedes creían que tenían la licuadora con 30 días viniendo de China para acá, están equivocados. Porque cada una de estas instituciones, cuando uno las sale a cumplimentar, verdaderamente no es solo costos, sino también en tiempo. Costos de plata, estoy hablando, de dinero que sale de la billetera, sale plata, sino de tiempos. Cumplimentar se llama la resolución 9298, que es el enchufe puntualmente. Cumplimentar una licuadora o cualquier cosa que tenga un enchufe lleva aproximadamente alrededor de 4 a 6 meses poder cumplimentarlo. ¿Qué significa? Que se tiene que traer 2 muestras. Una muestra, llevarlas a Lenor, que es un laboratorio, por ejemplo. Lenor, hay más laboratorios, estoy nombrando uno, ¿no? Una muestra queda para destrucción y la otra muestra la certifican. Esa certificación se firma en el formulario C, que se llama, y se presenta en Secretaría de Industria y Comercio. Y esa certificación, de alguna manera, tiene un tiempo. Puede ser por producto, no quiero ir en tanto detalle, pero es por tiempo y es por familia. Si uno el día de mañana quiere traer la, no sé, licuadora de 800 watts a 950 watts, no deberías cumplimentar porque tenés la misma familia. Pero para que se den una idea, cada moto, cada auto, cada cosa tiene que cumplimentar las instituciones y está bien que así sea,
más allá del tiempo que estoy hablando, para que ningún argentino enchufe algo y vuele por los aires, por ejemplo. O ANMAT, para que ningún argentino tome un medicamento, lo que fuere, y se muera. O INAL, para que ningún argentino coma en un plato que tenga plomo y se muera, por ejemplo. INAL va con todo producto que esté al contacto con la comida o con la comida puntualmente. O decir, todo plato, todo vaso, todo tenedor, y tiene que cumplimentar INAL. Cumplimentar INAL, además de pagar dinero, vas a tener tiempo, y un tiempo es que si pandemia era 2, se llevó a 4. Todo está más complicado. Si ANMAT te tenía que, no sé, autorizar un depósito y olvídate, tirarlo para adelante, para adelante. Entonces, productos ortopédicos, por ejemplo, para que ANMAT te autorice, y un año. Entonces, vos querías traer, viste un nicho en el mercado, viste un lugarcito para poner tu producto, encontraste el producto y vas a tardar 8 meses, 9 meses en traerlo, lo cual hay que tener una proyección muy, muy clara, muy real, para poder hablar de importaciones o de cosas. Ahora, cada uno de los que está acá es negocio, es buen negocio. Sepan que no hay ningún importador que no venda su producto, y todos es claro que es un wealthy business. No se cambiaron de negocio, digamos. Están todos ahí metidos y todos venden lo que traen. En más o menos, de menor manera, todo se clavarán con algún producto, pero todo se vende en el mercado argentino. Entonces, si uno lo peor que se podría pensar o hacer digo, ¿no? Porque esto pasa y pasará, que ustedes están queriendo traer algo, queriendo buscar un negocio, queriendo buscar un producto, es sentarse en su máquina y tratar de pensar a ver qué puedo traer, porque ese qué puedo traer podés estar años pensando y verdaderamente no se te va a ocurrir, porque es tan grande la paleta de cosas, que es tan grande que es difícil decidir. Mi consejo al respecto para los que quieren emprender por este lado, disculpen, voy a toser, es que emprendan, llamen, buscan, traigan, que acá lo van a vender, o sea, que avancen con la importación, porque acá se vende. Va a haber un lugar en el mercado, hay que buscarlo, hay que pelearlo, hay que lograr marca, hay que postear en Instagram, hay que llevar acá, sí, todo eso sí. Hay que hablar de branding, sí, hay que tener reuniones, sí, nos va a costar, sí, nos van a dar un cheque rechazado, y sí, es la Argentina. Pero hay que seguir adelante. Y básicamente importaciones siempre es un buen negocio. Puntualmente, toda empresa que está caminando, digamos, una empresa que camine importa, porque o va a necesitar una parte rota de su máquina o quiere emplear algo nuevo, y básicamente la industria argentina de muchas cosas está muy, muy castigada desde hace muchos años, básicamente. Así que todo es importaciones. Si uno piensa en zapatos, sí, la capellada se importa. Si uno piensa en auto, ni hablar, autopartes se importa. Si uno piensa en no sé, solo se puede referir a productos más artesanales. Si hablamos, no sé, botas para montar caballo, y bueno, sí, se hacen acá, pero si fuera un negocio un poquito más grande, se importa. Zapatos, se importó cantidad de productos de Brasil, por ejemplo, más allá de la industria nacional. Todas las telas que se producen en Argentina, la mayoría son importadas. Si bien hay empresas gigantes, 4 o 5, la mayoría están en Entre Ríos, gigantes textiles, son empresas, no sé, gigantes estoy hablando, mucho se importa, el hilado se importa. Entonces, la importación participa en la economía de la Argentina y de todos los países. Cuando esto lo contraponemos al proteccionismo que estamos hablando, y complica. Hoy un importador está complicado. Hoy un importador, los tiempos se le encarecen, los tiempos se largan un montón y los costos se le encarecen. Cuando hablamos de importación, todo es dólares. Cuando hablamos de puerto, cuando hablamos de gastos, cuando hablamos de agentes, de naviera, todo es dólares, y el importador tiene que decidir importar y ver el mercado y producir su producto, mientras las cosas se le van complicando. Hoy, si conocen a cualquier importador, y va a tener problemas para girar al exterior, el Banco Nación no está hay grifos,
digamos, grifo que a veces se abre, a veces se cierra poquito, a veces se abre un poquitito y tal vez algún día está más abierto y se puede girar. El mundo, cuanto más noticias malas escucha de la Argentina, hoy que Fernández está en Europa negociando con el Club de París para evitar el default, ya esa palabrita te impacta en el comercio exterior. ¿Cómo imaginan que el mundo se comparta si Argentina está en default? Nos cambian en la forma de pago, nos cambian las maneras. Si antes nos daban 30 días para pagar a cualquier importador si tiene negociado, el día que Argentina cae en default o tiene una amenaza o un riesgo, o lo está diciendo el mismo presidente, y ni hablar que o show me the money o no te mando nada. Es show me the money y después vemos. ¿Cómo se le vende a África? ¿Cómo se le vende a Venezuela? Show me the money y después vemos. Entonces, sin ninguna duda, va a estar impactando el país mismo en las negociaciones de privado a privado, en la forma de pago, por ejemplo. En esta situación, a Venezuela hoy, si no te muestran la plata de antes, desde antemano, no le exportan, no le mandan mercadería. Y está claro por ellos, ¿eh? Hablas con los venezolanos y sí, te giro y después vemos. Y se tiene que acomodar. Lo mismo África, países de África. Si no pagan de antemano, puntualmente, no se le manda la mercadería. África está muy bien legislada por países europeos. Hay muchos países europeos que tienen colonias ahí, que fueron colonia, y de alguna manera legislan un poco sobre los países. Entonces, cuando uno exporta hacia África y le paga un holandés o un español o un italiano o un dinamarqués, es todo más viable, ¿no? Entonces ahí sí va a haber poder crédito. En esto de las importaciones e exportaciones, hay tradings, hay negocios, hay cosas de afuera. Hay tradings, un trader, con diferencia de un broker, toma posición. ¿Qué es tomar posición? Nada más ni nada menos que compra 4 y compra, es decir, que envía dinero, compra, sale de su billetera dinero, paga 4 y vende a 6. Eso es un trader. Un broker, nada más ni nada menos, es un comisionista. Está entre el comprador y el vendedor, es un Nokia, Connecting People, y por el Connecting People cobra una comisión. El mundo está lleno de traders, el mundo está lleno de brokers, puntualmente. En el comercio exterior hay que estar muy despierto en importaciones, en China. Hoy gracias a Internet, todo es más fácil. En los momentos que no había Internet, comprarle a un chino que no hablaban ni tanto inglés, ni estaban tan preparados como están hoy en día, y había que o viajar mismo a China para poder importar, y era todo un evento, no cualquiera, digamos, porque no había que creer, que querer creer para poder importar. Cuando hablamos de importaciones, muchos de los argentinas, muchas del mundo están legisladas en las ferias. Es decir, las ferias es el momento donde uno conoce el producto, se le abre la cabeza, hay ferias gigantes. ¿Y por qué lo nombro? Porque muchos de los argentinos vamos a las ferias de Cantón en China. Se hacen 2 en abril y en octubre y se chartean aviones para la feria. La feria dura 7 días aproximadamente, de 10 días, y es gigante, donde vos querías traer, no sé, auriculares, y tenés mil stands de auriculares, y donde uno tiene que estar bien despierto, bien pillo, porque no solo está en esas ferias, muchos tenés traders o brokers y no das con el proveedor principal, o el que vos buscás puntualmente o deberías buscar, lo que digo. Cuando uno entra a AliExpress o a cualquiera de esas tiendas de afuera, ves mucho trader y ves poco productor. Y a uno le interesaría ir a comprarle al productor, puntualmente, y no a cadena de brokers. AliExpress está lleno de brokers y traders. No hay tanto productor. Por lo cual hay que seguir buscando. Muchos de los importadores tienen siempre, hablando de China. ¿Por qué digo China? Porque Argentina importa desde China y Estados Unidos en su gran medida. Cuando hablamos de otros países europeos, es más
por maquinaria, o Italia o Alemania, maquinaria, Suecia, lo mismo, es otro tipo de producto. Pero cuando hablamos de lo que vemos en Mercado Libre, viene desde Estados Unidos y viene desde China, puntualmente. Igualmente que la feria de electrónicos en Las Vegas va mucho argentino, muchísimo argentino a Las Vegas a la feria. Después de pandemia, esta forma de venta, que eran las ferias, forma de hacer negocios, y quedó requete golpeada, puntualmente. Pandemia castigó al comercio exterior de sobremanera por las ferias. No hay más negocio, no hay cosa de meeting people. Por ende, no hay posibilidad de tanto negocio. Diego, tengo una pregunta. Dale, ahí sí, para no mirar el chat, Dice, vemos 4, veo 3 no es allí. un buen Sí, dice, Panamá no es un buen importador recibiendo cosas desde China, es más barato desde China que desde Panamá. Panamá es un buen importador. A ver, va de vuelta, no lo entendí. Dice, Panamá no es un buen importador recibiendo cosas desde China, es más barato desde China que desde Panamá. No conozco tanto el mercado de Panamá, pero las producciones de cosas de Panamá creo que vienen de China. Electrónicos hoy en el Zona mundo, Franca de Panamá, está preguntando Leo. zona franca de Panamá. La verdad que no conozco la zona franca de Panamá ni el mercado de Panamá, pero sí, Panamá es conocido por electrónicos, sobre todo. Eso viene producido desde China en su gran medida. Hoy en día Claro, dice, ellos el reciben grueso de... desde China y distribuyen en Latam. Y sí, esa es la forma. Igualmente, o sea, más allá de las zonas francas. Las zonas francas, sin duda, son unos players del comercio exterior, desde los actores, puntualmente allanan al comercio exterior. ¿Qué es una zona franca? Es un territorio que es considerado extraterritorialidad aduanera, y me salió sin frenarme, ¿eh? Así que aplausos por mí, ¿eh? Extraterritorialidad aduanera. ¿Qué significa? Es que no es parte, aduaneramente, no es parte del territorio. Por ejemplo, Zona Franca La Plata, a 70 kilómetros de acá, es una zona franca, porque hay diferentes tipos de zona franca. Podría ser industrial o de solo almacenaje. Industrial, para que ustedes tengan conocimiento, es Manaos. Muchos productos de gama blanca vienen de Manaos, es una zona franca, y puntualmente se producen en Manaos y vienen para acá. Y la de Argentina no tenemos una zona franca industrial que produzca, sino que tenemos para alojar. Si ustedes vieran una foto, puedo mostrar también, si sigo compartiendo pantallas, tengo muchas fotos y muchas cosas, pero no quiero salir de la presentación para salir a buscar, para no marearlos. Si ustedes vieran una foto desde arriba de Zona Franca de La Plata, lo que van a ver es depósitos, donde esos depósitos son empresas privadas, donde uno tiene que tener negociado el costo y todo para estar ahí. Y básicamente tenés que pasar por aduanas, porque si yo digo que es extraterritorialidad aduanera, está fuera del territorio aduanero, hay que pasar por aduana. Entonces, para ir a Zona Franca de La Plata, tenés que estar sabiendo que vas a pasar por una aduana para dejar la mercadería ahí y sin interdicta, digamos. Si vos querés después importarla, podés importarla. Si vos la querés reexportar, podés reexportar. Pero no haces pago de ningún impuesto, de ningún nada de territorio, porque estás fuera del territorio. Eso es una zona franca. Ya se llame la de Panamá, la de Uruguay, la de acá, es mercadería que no tiene, y no hay libre, por lo menos la de Argentina, no hay libre circulación de personas. Está cercada, es un predio, digamos, un predio donde hay depósitos, donde se aloja mercadería, y sobre todo mercadería estacional. Ahora hace mucho que no voy, fui a la de Zona Franca La Plata hace varios años. Cuando fui, mucha mercadería mucho alcohol, había muchas botellas de alcohol, porque el argentino toma alcohol durante el invierno, alcohol tipo whisky, y no era tanto en el verano. Y entonces cuando uno negocia con el proveedor, le entrega mercadería, y para no adelantar todo ese 65% que dije de dinero, que eso es dinero cash que hay que pagar de impuestos. ¿Alguien me habla? No. Alguno que esté con el micrófono abierto puede salir.
Sí, bueno, pensé que me hablaba. Ese Acá 65%. Marta nos está diciendo, habiendo trabajado en líneas marítimas, para mí Ah, Panamá mirá. es una zona de paso, los productos son de origen chino. Gracias, Marta, porque sí, tiene que ser así. Pero no solo por Panamá, los productos son chinos en todo el mundo, básicamente, ¿no? Y si es así, no se suma Panamá con el resto del mundo. Entonces, una situación financiera de la empresa te puede determinar que tu producto se vaya a Zona Franca La Plata, en este caso Argentina, ¿no? A Zona Franca La Plata y no la ingreses al depósito, al territorio aduanero. Una situación intermedia de eso es un depósito fiscal, que son los que están cercanos al puerto. Si uno va por Costanera y mira a la derecha, por ejemplo, ahí empiezan los depósitos fiscales más caros, porque están muy cercanos al puerto. Uno es Murchison, otro es Gemes, otro es Megatón, no sé si los vieron, si son de Buenos Aires, y los pueden ver muy fácilmente. Hay cantidad de depósitos fiscales, obviamente el depósito fiscal, si estoy hablando que es una suerte de intermedia entre Zona Franca y el depósito fiscal para tener mercadería interdicta, tienen una parte donde no hay libre circulación de personas, donde la mercadería que está ahí está interdicta, sujeta a ser importada o reexportada, y están más cerca del puerto, no hay que ir hasta Zona Franca. El tema es que en Zona Franca puedes estar ilimitado tiempo y en el depósito fiscal puedes estar 90 días. Entonces estás limitado a que tu giro de plata tiene que ser de alguna manera complementado en 90 días. O le manejes una importación o la reexportes o lo que fuera, pero puntualmente tenés 90 días en un depósito fiscal y ilimitado tiempo en Zona Franca La Plata. Esa es la situación que da. Había muchos, sí, electrodomésticos, no, había muchos autos cuando fui y mucho alcohol cuando había en los depósitos. Fui por un depósito que me invitó a verlo. Eso puedo decirles. El de Uruguay, el de Panamá, sí, Uruguay trabaja mucho con la Argentina. Hay mucho importador de Córdoba y de Santa Fe que decide traer vía Uruguay y lo trae vía camión a destino, digamos, a sus provincias, a estas provincias, y no vía Buenos Aires. Hay mucha empresa grande que lo hace de esa manera, que hace trabajar así a la zona franca uruguaya. Pero la de Panamá, eso, buenísimo con la aclaración de Marta que los damos de paso. ¿Y alguna pregunta más tenemos? Por el momento no. Buenísimo. Sigo. Aduana. ¿Qué es aduana? Las aduanas, hay una organización mundial de aduanas. Cada uno de los países tienen aduana. Aduana, ¿por qué genera incertidumbre? Porque hay cambios, todos los cambios que se generan en aduana salen por boletín oficial desde la gobernación, digamos, y se explayan. Es decir, eh, aduana legisla, participa de organismos internacionales. Cuando legisla, no puede legislar como se le ocurre, sino que está sometida a estos organismos, a estos convenios firmados. Y puntualmente, ¿dónde opera aduana? Aduana opera en cuidar lo que es la industria nacional con respecto a las importaciones, ¿no? ¿Y cómo se llama eso? Es dumping. La aduana genera posición, no una de las cosas que hace la aduana, ¿no? Obviamente legisla el comercio exterior en todas las áreas donde se aplique el comercio exterior, se llamen puertos, terminales, aeropuertos, todo. Ahí está la aduana y lo que legisla nada más ni nada menos es el comercio internacional. Para hablar de dumping, por ejemplo, dumping es que no se produzca intrapaís a un menor valor de lo que se importa, porque si no se estaría dañando a la industria nacional. Esa implementación que genera aduana está cumplimentada ante los convenios internacionales y lo que se logra es una suba de aranceles. Todo de manera
muy administrativa. ¿Por qué digo administrativa? Primero se tiene que cumplimentar o certificar o confirmar que existe un daño en la industria. Primero que tiene que haber una empresa denunciante. Es decir, por ejemplo, si yo vi en el mercado y quería traer ventiladores, por ejemplo. Ventiladores que es muy claro que hay industria nacional al respecto, por más que se traigan partes y las partes se conjugan y forman el producto. Yo traigo ventiladores. En este caso, hay empresas de Argentina que producen ventiladores, me promueven una denuncia en la Secretaría de Industria y Comercio, como que mi quit bajo estas importaciones estoy dañando la industria nacional porque estoy despachando a menor valor. Hay sistemas sistemas del comercio, se llamen OSIS u otros, que a vos te figura qué valor FOB declaraste para poder pagar los impuestos. Cuando vos, la aduana te cobra los impuestos, 65, 80, 40, dependiendo de la posición arancelaria, lo que valore tu producto, se paga mediante una sigla, es decir, el 20%, pero el 20% ¿de qué? Bueno, ese qué se llama base imponible, y esa base imponible es un CIF más menos ajustes. ¿Qué es CIF? Lo que hablamos antes de Incoterms, que es entregado puesto en destino, digamos, el valor del producto, el valor del flete, más los gastos que tenga en terminal y el seguro, que se estipula el 1%, eso va a ser un valor y el 20% que te cobra aduana de derechos va a ser sobre ese valor, más o menos ajustes, ¿ok? Entonces, la aduana, cuando te legisla sobre el dumping, lo que hace, a ver, voy de vuelta, la empresa te denuncia en secretaría, la aduana aplica una medida de salvaguardia. ¿Qué significa? Que por 60 días no se puede ingresar ese producto, no se puede importar ese producto. Esos 60 días se lo toma para investigación en cuanto al daño, si hubiera o no hubiese daño en la industria nacional, y por resolución lo que aplica es no sé, si pagaba un 20% de derechos, lo pasa a pagar 120% de derechos. Es decir, una suba, pero extraordinaria, del derecho de importación o los gastos de los impuestos que debes pagar. Por lo cual desalientan por su totalidad al importador para traer esa mercadería porque queda fuera de mercado, básicamente. Cuando esto pasa mediante boletín oficial. Vos te levantás un día. ¿Qué tarea tiene un despachante cada día? Es mirar el boletín oficial, porque ese día dicen, hay resolución número tal, dumping con la posición arancelaria tal, de un origen tal, porque tiene que estar el origen del país. Dumping, arancela 120%, por ejemplo, 124%. Y como está expresado en el boletín oficial, desde ahí en adelante. Es decir, si vos tenías 10 contenedores, habías dicho, uy, le compro a este chino re barato, y justo el dumping aplica para China, esos 10 contenedores, básicamente, llevarlos para la zona franca de Panamá, ya que la habíamos nombrado, o a la de Uruguay, pero acá no te conviene meterlos porque te va a ser antieconómico traerlos, porque te van a cobrar una serie de impuestos basados en un 124%. Eso se llama dumping, y eso lo legisla la aduana puntualmente. Entonces, a todo producto sensible, la aduana aplica dumping y básicamente los aranceles suben. Y eso desalienta la importación y no daña la industria nacional. Para esto, poder proclamarlo, tiene que haber una denuncia de empresas nacionales para que se investiguen. La aduana, en su medida, y está bien, ¿por qué genera incertidumbre? Por esta situación de que siempre hay cosas nuevas, hay niveles de personal de aduana que te cruzas en el comercio exterior, están los verificadores, los guardas de aduana, que participan en cada una de las situaciones de donde legisla la aduana, en depósito fiscal, terminal portuaria o la empresa misma en exportación, que después lo vemos. Entonces, siempre uno se cruza con un personal de aduana y la realidad
es que la incertidumbre te lo da el mismo personal. Hay alguno que dice que sí, otro que no, y no lo hace llano. Cuando yo digo que hay empresas de Santa Fe y Córdoba que importan vía Uruguay, es porque saltan no solo el puerto de Buenos Aires, sino la aduana de Buenos Aires, donde no es no fluye todo. Igualmente, ninguna aduana debería fluir tanto porque desalientan la importación. Es parte de las cargas administrativas que te generan un desaliento en la importación porque cerrás el grifo, porque no querés girar, porque no, te la complican, porque no. Y donde legisla la aduana, en este nomenclador, en esta categoría de productos donde está aplicado, donde está avalado en los convenios internacionales, en poner que cantidad de productos sean licencia automática, es decir, que uno podría traer libremente, y cantidad de productos licencia no automática. Y la licencia no automática, legislarla, digamos, ustedes si hablan con importadores, muchos van por medidas cautelares, porque no sale. Si tu producto justamente tiene una posición arancelaria que está nominado en licencia no automática, es muy probable que te sientes a esperar y no tengas la autorización para poder traerlo. Y es una carga administrativa que te lleva tiempo, y básicamente vas a tener a tu exportador que va a querer entregar la mercadería y te va a generar extra costo, y vos giraste una plata porque toda mercadería va a ser requerido que gires un dinero para que se vaya a fabricar y después embarcar, y puntualmente acá vos no vas a tener la situación de poder importarlo porque no tenés la CIMI aprobada puntualmente, porque tiene licencia en automática, y la licencia en automática no tiene un sistema transparente, y hay veces que te la aprueban, a veces que no. Era lo mismo que las de JAI. A veces te la aprueban, a veces no, y la CIMI hoy en día, que sea licencia en automática, la realidad es que no salen y puntualmente respecta al grifo y a las complicaciones que tiene el proteccionismo. Esas son las cargas administrativas, administrativas que generan. Entonces, en el nomenclador hay una cantidad de productos que en teoría son de licencia no automática porque protegen digo en teoría. ¿Por qué digo en teoría? Porque me acuerdo en la época de las de JAI no se dejaba importar BMW o productos oncológicos. La realidad es que la Argentina no produce BMW ni productos oncológicos, y sin embargo se frenaban. Entonces, por eso digo between brackets, no todo es así. Pero las licencias no automáticas están aplicadas en la teoría, en el libro, para no dañar o desalentar la importación de productos que tienen algo nacional o que se están produciendo algo nacional. Entonces desalientan la importación. Muchos de estas posiciones arancelarias que están en licencia no automática, los importadores van por medidas cautelares hoy en día para que los dejen importar. Uno tiene desde China para acá 40 días, desde Estados Unidos para acá 17, 18 días. Marta, que trabajó en navieras, me podría confirmar el de Estados Unidos más que el de China. El de China hoy en día tarda 40, antes tardaban 30 y hoy se estiró 10 días más y es 40. Y uno podría embarcar, porque uno podría embarcar la mercadería sin ningún drama en la medida que uno pague, ¿no? Y el exportador acceda a embarcar si uno no pagó lo que fuera negociado entre las partes, y esperar a que la licencia en automática se te apruebe en el viaje, porque se te frena la cadena de producción, porque se te cae la operación por lo cual lo traías, porque la necesitas, porque te quedás fuera de stock, porque pueden pasar mil situaciones. Uno se embarca la mercadería esperando que se apruebe la licencia en automática. Y llega hasta último momento, y en último momento no se aplicó, y puntualmente presenta una cautelar. Más o menos están trabajando así. Hoy operar en importación, hace un rato les decía que avancen por ahí porque siempre es un buen negocio, y no es lo más fácil del mundo hoy en día. Todos los importadores están sufriendo una serie de inconvenientes. No obstante, no solo es interno, sino es externo, por este proteccionismo que hay en el mundo y por el abuso que hay en el mundo.
China, en esto de pandemia, en lo logístico, se denota un abuso importante por un tema económico, financiero y de ganar dinero. Yo participo en el comercio exterior hoy en día con mi empresa, que es de logística. Manejamos logística internacional. Y en la época, en el 2020, en el auge de los barbijos, KN95, los que se ven en el mercado, trajimos embarques aéreos de muchos kilos desde China para acá, para los importadores traían barbijos y los vendían en el mercado interno. Si uno le decía a la naviera o a mi agente, el tema de agentes de carga, siempre hay uno en origen y otro en destino. Uno habla con el exportador y el otro habla con el importador. Siempre hay dos en la red, en la net. Y mi agente en origen, nada más ni nada menos que hablaba con la naviera, con la aerolínea, para poder traer esta mercadería por aéreo porque se necesitaba urgente. La naviera, la aerolínea, cuando escuchaba que era barbijo, nos cobró $2 más. Y si que el importador quería elegir termómetros, $2 más. Las tarifas subieron de lo que siempre se pagó, $6 aproximadamente por kilo aéreo desde Hong Kong, cualquier Shanghái, cualquier aeropuerto importante, para acá pasaron a valer 20. Y cuando por menos aviones, era lógico toda esa parte, pero cuando era 20 y la mercadería de barbijos decían 22. Y los contenedores que nunca en la historia, en este año y fines del año pasado, rozaron los $10.000 desde China para acá, que legisla sube todo, básicamente, ¿no? Si sube China, empiezan a subir todos los contenedores. Todas estas cosas son las que se tiene que llevar el importador en cuenta para poder, nada más ni nada menos, generar una operación que no sea antieconómica. Cuando uno está sentado en importación, lo más importante es poder calcular, para eso están los licenciados en comercio exterior, poder calcular el precio aterrizado. Significa el precio, o sea, pero vos lo tengas sabido antes de embarcar, porque si no, ¿cuál es la decisión que podrías tomar? Si ese precio aterrizado te deja lugar en el mercado para tener una diferencia puntualmente. Ahora, si ese precio se te cambia todo el tiempo y se te hace muy difícil, y cuando la economía interna está deprimida y no hay mercado, si te sube el valor del contenedor a 10.000 y vos no podés subir el valor de tu producto porque si no, no vendés. Entonces, las situaciones para un importador hoy en día no es tan fáciles dependiendo del producto puntualmente. Hay productos que no hay drama, cuando suelen ser los productos suntuosos o caros, y los productos de mercado masivo y demás, y sí, se achica se achica el spread, se achica todo, porque los costos logísticos se suben enormemente. Hoy de vuelta las tarifas de China sobre todo, o Estados Unidos cambian. Estados Unidos no cambia tanto, China cambia por semana. Hoy en día hay semanas que están a la suba, semanas que están a la baja, y puntualmente hoy están en el orden de los $7.500 el contenedor. Más terminal portuaria, más depósito fiscal, más zona franca, más transporte, más todo, digamos. Y todo impacta en dólares. Lo que está en pantalla es que es un bien, que es una mercadería, todo viene a ser susceptible importado o exportado. Esa es una definición del producto. Y puntualmente lo que tenemos que hablar de como país es la balanza de pagos, en la medida que, y esto como les contaba en un principio, es viejísimo, en la medida que se exporte más de lo que se importe, es saludable como país, puntualmente, y eso todo país lo mira, y esa fue la guerra comercial de China con Estados Unidos. Ellos miraron la balanza comercial entre esos países, sobre todo Trump miró, y estaba en déficit y armó toda esa guerra comercial entre esos dos países, nada más ni nada menos para manejar la balanza comercial. Estos son los actores para que si de alguna manera tengan igual queda grabada y la pueden ver, ahí están los actores que charlamos antes. Y cuando hablamos de restricciones al comercio, sin duda está
lo que hablamos de proteccionismo, también hay barreras que son arancelarias como el arancel y barreras que son para arancelarias como es la licencia no automática. Entonces, si fueran arancelarias, son aranceles, en el caso de Argentina es el ad valorem, que es un porcentual, y en el caso de que es arancelaria, y el para arancelaria son las administrativas, puntualmente. Dumping se los comenté, guerra comercial es lo que se generó muy, muy en los diarios de Estados Unidos y China, que es proteccionismo. No te dejo importar esto, no te dejo importar lo otro, yo te bajo esto, yo te bajo lo otro, guerra al fin. Nosotros con Brasil tuvimos muchísimo problema. Hay un montón de productos, desde cerdos, zapatos y cantidad, sobre todo en el año 98, en los 90, cuando acá nosotros estábamos un peso, un dólar, en el 95 fue tequila y en el 98 fue una devaluación brasilera, si mal no recuerdo. Nos llovieron cantidad de productos brasileros y donde nosotros, no fue guerra, pero donde nosotros trabamos una cantidad de productos, y hubo denuncia a Mercosur y Mercosur participó y bla, bla, digamos, y se armó un tema. Y por cada uno de los productos, cada posición arancelaria, hubo una traba aplicada puntualmente, sobre todo en esa época con Brasil. Pues nosotros no tenemos, en la guerra, si se ve, está todo el tiempo. A ver, en biodiesel, por ejemplo, Europa nos denunció por dumping en el biodiesel. Si buscan, fueron años donde hubo tribunales, donde se pagaron abogados, donde situaciones se dieron, donde se perdió tiempo, donde las empresas no exportaron a Europa, y digo España porque es el puerto de entrada del biodiesel. Eh, Hasta que se determinó que nosotros no hacemos dumping. Sí, pero hubieron 3 años que Argentina no exportó. Entonces, la guerra comercial está expresada no solo en aranceles, sino en temas administrativos. El dumping, por ejemplo, es una herramienta a que vos lo frenes, que vos frenes una importación. Países mal utilizados, como en el caso del biodiesel de Europa con nosotros, después se determinaron que no había dumping y finalmente dañaron a la industria del biodiesel acá en Argentina. Por suerte se abrieron otros mercados, pero la realidad es que nuestro biodiesel casi todo iba a España y se cortó de un día para el otro. En lo que respecta a carne, las cuotas Hilton, y después cada producto tiene un mundo atrás, y las trabas y los trabas comerciales, administrativas y arancelarias que existen entre los países. Cuando ya estamos hablando hace 1 hora y media y yo encantado de seguir, no sé ustedes, les cuento más de Expo para no seguir de Impo. Que varios trabajan en servicios, por lo visto se exporta cantidad de servicios al mundo. De hecho, HIT creo que es un lugar donde la mayoría trabaja para afuera, generando servicios, así que ahí el al lado lo está haciendo. Y cuando uno habla de exportación, lo que quiero dejar claro es que no somos diferentes a nadie, no somos los únicos o sí somos únicos en pocas cosas, y aún así hacemos mal. A ver, somos únicos en el Malbec, por ejemplo. El único lugar donde crece el Malbec es en Argentina, ni siquiera en Chile. Es solo Argentina que crece el Malbec. Ahora, si ustedes saben, o si viajaran, el Malbec está bien cotizado, está bien vendido por los bodegueros argentinos, no. Uno cuando viaja ve pocos vinos argentinos, cantidad de chilenos, y ni siquiera está bien vendido el Malbec. Lo conoce el mundo al vino, al Malbec, pero no lo venden no lo compran con tantas ganas. Es decir, que el argentino no lo vendió bien, o el trabajo que se hizo fue insuficiente, por ejemplo. Y cuando uno exporta, no, también si ustedes viajan, hablando de vino, si ustedes viajan, cuando uno vamos acá, no sé, el vino vale 1.000 pesos, y cuando viajamos, los vemos en góndolas y valen 3, 4 dólares, 4, 5 dólares con toda la furia, o si no, saltamos a una gama mayor, 16, 18 dólares, que tiene un poquitito más de lógica. Pero son los vinos de acá más caros también. Entonces, cuando uno asoma la nariz, compite. Y nosotros estamos en el
the bottom of the world, para decirlo en inglés y que quede más lindo. Argentina estamos lejos del ruido. Y eso, estar lejos, aplica en cantidad aplica en cantidad de costos que lleven logísticos, estoy hablando, ¿no? Por estar lejos. Entonces, las exportaciones de Argentina, nosotros, si vamos a ver la lista de exportaciones en montos de plata, lo que más exportamos es autos, que ni hablar que México y Brasil son los grandes compradores. Lo segundo es agro, no es lo primero, uno cree que es agro. Y para que sepan, el agro que exportamos no es para alimento humano. El agro que exportamos es para alimento animal. Entonces, cuando teníamos a un presidente diciendo nosotros queremos ser el mercado del mundo, te falta 15.000 millones de vidas para poder ser el mercado del mundo en el medio, y habiendo trabajado correctamente los 15.000 millones de vidas, porque si no, no vamos a ser el mercado del mundo, el supermercado del mundo. Nosotros exportamos en su gran medida para alimento animal. La soja que se exporta se muele, eso es harina de soja, y va para el mercado porcino, vacuno y algún que otro animal, sobre todo para esos. Toda la soja que compra China no hace milanesa de soja ni nada, sino que hace comida animal para sus pollos y puercos. Eso es la soja. El maíz que vendemos en Argentina, en los barcos que sacamos, es para comida animal. El trigo que exportamos, bueno, eso se hace harina y se hace pan, pero nosotros lo mandamos en grano. Luego, en otro nivel de exportaciones, esos son los majors, ahí está Bunge, ahí está Cargill, ahí está ADM, ahí están los grandes, ahí está Glencore, ahí están los grandes, ahí están los barcos gigantes, ahí está Rosario, esos son los dueños, esos son los dueños de esos productos, de esos embarques, y también son los dueños de los puertos. Si hubiera una cooperativa que ustedes conocen, una cooperativa de, no sé, Buenos Aires, que se juntaron varios productores de soja y quieren exportar porque vieron el negocio y podemos llegar a exportar. Si quisieran exportar, ¿por dónde entran? ¿Por dónde llegan al barco? Es decir, que el puerto corresponde a Cargill, a ADM, a Glencore, a todos esos muchachos, los majors, que te van a cobrar en la elevación, se llama. Hay un costo que es justamente subirle el grano al barco, es elevación, además de otros cargos, pero ese impacta en el precio. Y si el mercado paga 4 y a vos, por no permitirte o no querer compartir el negocio con vos, puntualmente lo cobran 11, te dejan fuera de negocio. 11 la tonelada, estoy hablando, ¿no? Puntualmente. Entonces, los puertos son de las majors. Hay puertos públicos, pero tienen contrato con majors también. Entonces, si hubiera una cooperativa que se junta a exportar, básicamente le va a costar porque no tendría puerto para subirse a los barcos grandes, ¿ok? Otro nivel de importaciones es en contenedores. Hay empresas grandes en serio, donde exportan los specialties, se llaman. Specialties son, por ejemplo, garbanzos, poroto negro, porotos de todo tipo y tamaño, arvejas, lentejas, girasol, poroto, mung, son chiquitos. Y hay destinos donde lo compran todo. Casi el garbanzo no se utiliza en Argentina, casi no lo consumimos, lo exportamos todo a países árabes en su gran medida, África algo, países latinoamericanos un poco, y ahí paramos Europa también, por árabes que viven en los países europeos, y paramos a Rusia también nos compra de eso, y paramos de contar. Cada uno de esos productos van en contenedor, van en bolsa. Exportamos muchísimo maíz pisingallo, es el popcorn. Hacen popcorn en el destino y nosotros somos productores de popcorn. Ahora, ¿qué quiero decir con todo esto? No somos diferentes a otros países del mundo. Ucrania tiene soja, Estados Unidos tiene soja, Brasil tiene más soja que nosotros, Brasil y Estados Unidos tienen más soja que nosotros, las legumbres hay en Canadá, hay en Egipto, hay en todos los lados. Y eso de estar nosotros basados en el bottom of the world nos complica logísticamente, porque de alguna forma
generamos extracostos en tiempo, en plata, que no los tiene otros mundos que están más cerca del ruido. ¿Ok? Nuestras exportaciones de frutas y verduras, mucho van a Europa, con todas las trabas habidas y por haber administrativas que le pone Europa para que entren nuestras frutas, y a Estados Unidos y a otras partes, pero sobre todo a Europa. Y puntualmente cada producto de esos es difícil negociarlo. Las frutas, por ejemplo, tienen una clasificación de mínimo garantido. Se cobra una parte mínimo garantido, mínimo guaranteed. Una caja de limón, el limón se cotiza por la caja que pesa 10,5 kilos, si mal no recuerdo. Y la caja, entonces, si uno piensa $10, bueno, es la caja de 10,5 kilos. No es un limón, no es 1 kilo, no es 10 kilos, sino 10,5 kilos. Y el mínimo garantido, si la caja vale $10, se produce un mínimo garantido de 4. Y eso es lo que cobra el exportador. Y cuando llega a destino cobra $2 más. Y si está en buena calidad, el restante $2, y ahí cumplimentó los $10. Hay que cumplimentar aduana para ingresar el dinero, ¿no? Si no, las exportaciones se abre, uno paga el derecho de exportación, que también es una traba, una barrera para arancelaria. Lo tiene que pagar antes de empezar, es casi inviolable, es anti-argentino el derecho de exportación, porque no se puede evitar, básicamente. Entras al sistema María o Malvina y querés generar una exportación, y ahí ya tenés que depositar el derecho para poder generarla, para poder llegar al final. Y puntualmente eso está linkeado con tu cuenta, y si vos exportaste o te generaste una factura de exportación de $100.000, por decirlo, tienes que cumplimentar tus $100.000, ni más ni menos. Por más y menos te podrían denunciar por laundering money, porque por más o por menos, de alguna manera pudiste congeniar complicar al fisco. Entonces, cuando exportás frutas es muy complicado por esto del mínimo garantido, y el mundo opera, y Argentina no legisla. Es lo mismo que la soja. Argentina no legisla la soja. Argentina no legisla. Y eso es lo loco cuando vemos a gobernantes o lo que fuera, que hablamos como si nosotros fuéramos los únicos del mundo de los productos argentinos. Y no es así. Entonces no decidimos nada, básicamente. Acompañamos a los muchachos y de alguna manera exportamos. Ahora, en la parte industrial, Argentina verdaderamente no exporta grandes volúmenes de dinero. Sí exportamos autopartes, está muy bien desarrollada, sobre todo para mercados de México y de Brasil, y después es agro, y cuando hacemos números, el agro, y sí, mucho es para alimento animal. Y después los specialties son negocio de contenedor, es decir, si bien es grande, estamos hablando de algo mucho más chico. Y si es de servicios, y ok, Argentina exporta mucho servicio, mucho, no en niveles de monto de dinero, pero sí, podemos trabajar para el exterior. Argentinos sí estamos categorizados como personas educadas, como personas que cuando uno exporta, o cuando uno está en exportación o quiere lograr de afuera, ni hablar que nos miran como nos ven. Cada noticia mala que llega desde Argentina, y es como te van a tratar de alguna manera. Entonces, esa es una contra para todos nosotros, porque una empresa pyme que dice, no, mira, me voy a enfocar en la exportación, y no le va a ser fácil, no se la van a hacer fácil. El mundo es benévolo, pero es benévolo cuando le surge, cuando sos más barato que el mundo, cuando le haces ganar plata, cuando salís a competir y que no solo más barato, y te van a mirar en detalle. Tenés que ser muy, muy vivo. Yo participé de exportación, y hoy en día no. Y mucho estuve en ferias del exterior, hay lo que es comidas, muchos argentinos van, en lo que es en Francia, París, en la Cial, en lo que es Anuga en Alemania, un año y otro año, si no sería cada 2 años cada uno de ellos, pero lo que hicieron es por año para que haya más movimiento.
Y la tercera feria que van muchos exportadores de Argentina, sobre todo de specialties, es la Gulf Food en Dubái, en febrero, los febreros. Y ahí van a ver todos los exportadores de comidas del mundo. Están las naves de Argentina, y Argentina por Fundación Exportar, que no se llama más Fundación Exportar, sino Secretaría de Inversión y Desarrollo y bla, 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 que no me acuerdo el nombre, alquila la nave y subalquila a exportadores argentinos para que posicionen su producto. Hay mucho eh, negocio de éxito, digamos. Hay cosas que yo puedo contar de éxito, como hay cosas que no puedo contar. Porque, por ejemplo, un argentino que quiera vender dulce de Damasco, no sé, dije Damasco por frutilla, lo que sea. Y ahí tenemos la marca país, de alguna forma. Alguien piensa el mundo, ¿no? Piensa en comida delicatessen en Argentina. Y no, van a ir a Italia, van a ir a Francia, van a ir a otros lugares. Y ese es el rótulo, la carátula que tenemos, que de alguna manera estamos nominados. Y salir de esa nómina y querer mostrarte, les va a costar a los argentinos. No es fácil. Si bien yo digo que los bodegueros no hicieron un buen trabajo, hay que ver que el mundo se los haya hecho fácil también, o muy difícil para poder vender o mostrar bien el Malbec, que eso también puede pasar. El mundo no es, no es tan bueno, porque en la competencia te van a la yugular, te quieren ganar, y no hay lugar o sea, no te va a dejar al lugar a vos si pueden estar ellos. Y Argentina siempre tiene malas notas, siempre tiene malas formas, afuera nos ven y ya nos ponen carita. Y eso todo exportador, a toda empresa, de alguna manera les pesa. ¿Cómo se soslaya todo lo que estoy diciendo? Y si sos una pyme y querés mostrarte en el exterior, y bueno, certifica ISO 5821, no la 1000, sino la Super Requete Pro, para que el mundo te vea de mejor manera. Porque de alguna manera siempre te va a ver como nos mostramos, como somos de alguna forma, que hoy lo atamos con alambre, que hoy decimos una cosa, mañana nos decimos, y todo eso nos pesa. Yo estuve en Cial, yo lo vi en Cial, donde los exportadores que pagan un spot, un booth, digamos, un lugar en este caso era Fundación Exportar, dura 7 días la Cial, y el séptimo día no había ni un argentino, se habían ido de shopping y a pasear, y nadie atendía nuestros booths, nuestros stands. Y al lado tenías Brasil, donde habían puesto a chicas a repartir bolsas y jugos, y te daban jugos, y nosotros dábamos cerveza, que si bien cerveza Quilmes es fuerte acá en el mercado interno, nadie nos conoce por cerveza, ni van a tirarse de panza a tomar nuestra cerveza. Para eso van a una cerveza belga, que es conocida, o una cerveza holandesa, pero Argentina no está marcada como tal, entonces no es que nos van a buscar. Y no había ninguno. Y así nos mostramos y así somos, desgraciadamente. Y si uno quiere participar, y se dificulta. Entonces tienes que ser muy claro cuando elegís tu mercado meta, de alguna manera, porque dependiendo de tu producto tenés que ser muy cauto en elegir a dónde vas a exportar. Y la forma de un argentino de vender, básicamente hay que viajar. No está claro, no está tan claro desde Argentina. Hoy la web acercó muchísimo, ¿no? Hoy la globalización está dada por internet y acercó muchísimo lo que estoy diciendo. Pero aún así los negocios se debe viajar para cerrar. Conozco vendedores de vinos, no hay tantos, hay pocos, y las personas del vino tienen que viajar. Llevan la valijita, prueban el vino, cierran el pedido ahí, y si uno mandara 2 cajas por DHL, no cerrarían ni un pallet. Hay que viajar. Eso dependiendo del producto, hay formas de manejo, y las que hay que respetar, porque el mundo lo conmueve, básicamente. Si no, uno no vendería. En exportación, lo que es claro, que tenemos una nómina país, y que esa carátula
nos pesa de alguna manera tenemos que ir soslayarla, digamos, tenemos que ser más pro para poder saltar esa barrerita y a ir más allá. Y alguna duda, algo que quieran hablar. Estoy hablando hace 1 hora 50 y ojalá que me estén escuchando así con muchas ganas y quieran que charlemos algún que otro tema. Por el momento no tenemos más consultas, Diego. Ahí, Dice Lucas, muy interesante. qué bueno, Lucas, me alegro que así sea. Acá Marta nos puso un comentario, a ver, lo leo. No creo que sea tan así, los bodegueros han hecho un gran trabajo desde exportar flexi-tanks con mosto, enviar vinos de calidad Mosto. embotellados. Sí, Los productores Marta, de por maní ejemplo. argentino muy apreciado y requerido en Europa, los duranos y peras también, los arándanos frutos rojos, las políticas y trabas internas son las que complican. Y Jorge Sí, dice, sin duda alguna, sin duda alguna. Diego. A ver, Marta, opinamos igual, no disiento en nada de lo que decís. Paso a comentarles a los demás qué son los flexitanks, son piñatas. Es una piñata que se mete adentro del contenedor que tiene un pico, como una piñata, chicos, figurativamente es lo mismo, y se llena en el contenedor, se pone el líquido y se llena. Pensar, Marta, que ese vino no es el más caro. Si se manda en FlexiTanks, básicamente es el vino más barato, que se reempaca y se reembotella en destino y se vende tal vez chileno, porque se vende más y no tanto argentino. Yo sí, también no quiero castigar a los bodegueros, por Dios, no lo quiero ver no lo vean de esa manera. Pero lo que yo digo es el resultado. Yo tengo la suerte de viajar y cuando viajo no está expresado el Malbec como uno quisiera verlo. Y ahí es donde digo que tal vez faltó algo o tal vez no le permitieron, ¿eh? Y no pertenecía a esa industria y no quiero ser boca de jarro, básicamente. Pero sí, mucho se exporta por FlexiTanks. Y los FlexiTanks, como le digo, toda mercadería que es cara líquida va en contenedores que se llaman, ahora no me sale el nombre, pero no importa. Y si la mercadería es más barata, Isotank. Los contenedores se llaman Isotank, tienen la estructura de un contenedor y cuando ven adentro tienen como un tubo, como una garrafa gigante. Lo pueden ver en la calle o en Panamericana, en los camiones, que tiene una estructura metálica como un contenedor donde las grúas pórticas lo agarran desde los guinches de las puntas, normal, y adentro tienen como un tanque gigante. Esos son isotank. Toda mercadería cara, líquida, va por isotanques. De hecho, los contenedores isotanques suelen ser self-owners, no son de las navieras, sino que pertenecen a las empresas. Y las empresas pagan una locación en el buque, pero son dueños del contenedor. Porque va de vuelta, estás hablando de otro tipo de líquidos. Cuando son más baratos, esos líquidos suelen ir en flexi-tanks, con un tratamiento de un segundo nivel, por decirlo de alguna manera. Y ahí va el mosto del vino, sí. Tenemos algunos comentarios más. Jorge dice, excelente exposición, Diego, gracias por el valioso aporte. Qué bueno, Jorge, muchas gracias. Lucas dice, o sea, la sensación de que faltan vendedores que transmitís suena a que hay oportunidades de mejora desde la comunicación marketing de nuestros productos. Qué bueno. Y Marta nos dice, se enviaba a Europa, el mosto para fabricación ya no se usa más, los isotanks son para químicos. Exacto. Químicos o productos líquidos caros. Biodiesel, por ejemplo, bastante va en isotanks o también puede ir en flexi. Depende del producto. Si es, no sé, oleínas, lecitinas, que son caras. De la soja, para que se den una idea, es como la vaca. ¿Por qué digo? Porque se utiliza, tiene subproductos al producir, por ejemplo, el aceite de soja, y esos subproductos todos se utilizan en la industria. Cuando uno produce biodiesel desde la soja, al poroto se prensa, esa prensa genera un aceite que se dice con goma, gomado. Esa goma se desprende del líquido
mediante la utilización de etanol, un producto así, y en esa división de la goma, de aceite desgomado, por ejemplo, se llama, de esa goma se logra glicerina, lecitina, oleína, son productos caros que se llaman fatty acids. Esos fatty acids van en la industria, no la glicerina es la más barata de esos. La glicerina se utiliza en laboratorios, en cosméticos, de todo, en la industria industrial, digamos, la glicerina va en las pinturas que van en las paredes, se utiliza también glicerina. En el cobertor de las píldoras que tomamos va glicerina. En los cosméticos hay un montón que se utiliza glicerina. Oleína y lecitina también van a productos de laboratorios y demás, y son productos caros y van en isotanques, por ejemplo. Bueno, no tenemos más comentarios por el momento. Bueno, ha sido un placer y mis contactos los tiene HIT, estoy en HIT aparte, y encantado de tener cualquier inquiry, cualquier consulta o lo que fuera. De todas formas, Diego, si tenés ganas de dejarles tu mail o algún contacto tuyo como para que te contacten de manera personal, Sí, si quieres hacerlo, Darwin. lo podemos dejar acá en el chat. Sí, no, ahí lo pongo. A ver, ¿dónde está el chat? Acá me aparece dónde. Bueno, Diego Rigotti Domínguez, y ese es mi nombre. ¿Dónde está el chat? Abajo. Sí, O pero si no querés lo... dejar de presentar, y ahí No, seguramente pero lo que no vas a lo poder ver. tengo. Sí, voy a dejar de presentar. O Pero no querés me dictarlo, aparece. yo lo escribo acá. Uy, abrí mis fotos, nada que ver. Lo puedo Sí, escribir yo pero... si querés, ¿eh? Sí, vale. Mi empresa es Darwin ¿Cómo es? Logistics. Darwin, a ver, puedo... No estoy Acá pudiendo dejar de estamos, estoy presentar. escribiendo yo. Ahí estoy, ahí me apareció, mira. Chatear, ahí lo pongo. Darwin Logistics es mi empresa, SRL. Mi email es diego arroba lo mismo, darwinlog.com. Mi celu, pues somos poquitos, así que no pasa nada, 0764. Ahí están mis datos. Y bueno, participo en lo que es comercio exterior en todas las áreas, Impo, Expo, por todos lados. Animal de esto, amigos por todos lados, puedo pasarles contactos en lo que refiere, en cualquier cosa. Así que encantado de hacerlo si lo necesitasen. Bueno, Diego, te agradecemos mucho tu tiempo, que fueron casi 2 horas Sí, de ¿no? compartirnos material y experiencias y tu know-how. Así que te agradezco un montón. Gracias a todos por haber participado. Vamos a subir después este evento para que lo puedan revivir en el canal de YouTube de HIT, así que si se lo quieren compartir a algún amigo o volverlo a revivir y quizás prestar atención en algo puntual que haya dicho Diego, lo pueden hacer a partir de mañana. Cualquier cosa, lo pueden seguir a él también en estos números, en el mail y demás. Gracias a todos por haber participado y muy buenas noches para todos. Dale, muchas gracias a todos también y a vos, Gracias, bueno, Diego. por la invitación, ¿eh? Nos estamos viendo. Muchas gracias. Un beso Chao. grande para todos. Chao, chao.